Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a agarrar nuestro lugar. Vamos a dejar de hacer por el momento lo que estábamos haciendo. Y vamos a ponernos en las manos del Señor en esta hermosa noche. Es una bendición estar reunidos, hermanos, ya que hay una pandemia en el mundo entero. Todos los países están padeciendo, todos los países están sufriendo las circunstancias que hay ahorita en todo el mundo. Pero es una bendición de Dios que estemos en esta tarde y ya noche reunidos. El Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración al Padre. Amén. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, porque hasta hoy nos has ayudado, Señor. Gracias, Señor. Hasta hoy has tenido misericordia de cada uno de nosotros, de nuestros familiares que están alrededor de nosotros, de nuestros hermanos en la iglesia cristiana que están cerca de nosotros. Bendito eres, Señor, porque has tenido misericordia de cada uno. Gracias te damos, Señor. Señor, y nos queremos poner en tus manos, Señor. Que seas tú el que hable, Señor, en esta noche, Señor. Que seas tú, mi Señor, el que des ejemplos, que ponga las palabras en cada uno de los que van a participar en esta reunión, en este púlpito, en la alabanza, Señor. Sé tú, Señor. Sé tú, Espíritu Santo. Ven, por favor, Señor. Todo esto, Padre amado, bendito, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Gloria a tu nombre. Amados hermanos, vamos a hacer una introducción rápida en el Salmo 1. El Salmo 1, todos lo conocemos, el Salmo 1. Vamos a leer. Salmo muy conocido por todos. Un salmo muy hermoso que nos invita a reflexionar, tanto como a los jóvenes, como a los que ya estamos adultos. Nos invita a reflexionar, a pensar si yo hubiera estado desde antes, no hubiera tenido que pasar todo lo que tuve que pasar. Aflicciones, problemas, dificultades, escaseces, problemas matrimoniales, problemas familiares. Si hubiera atendido desde el inicio este salmo, y es un llamado para los jóvenes. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 1, dice: bienaventurado el varón. Al decir varón está hablando de hombre y mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Gloria a Dios. El 1, otra vez dice la palabra del Señor ahí en la pantalla: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El 2 dice: sino que en la ley de Jehová, la ley de Dios, está su ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Aleluya, gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos. Vamos a hacer una introducción rápida para iniciar con la alabanza. Es una introducción. Estos salmos eran cantados en aquel tiempo. Los salmos son cantos y eran cantados, y ahorita estamos haciendo una introducción para meternos a la alabanza.
Dice, el 1 dice, bienaventurado el varón, como les vuelvo a comentar, al decir el varón, es varón y mujer. Dice que no anduvo en consejo de malos. Desafortunadamente nosotros hicimos caso omiso o tarde, lo hicimos demasiado tarde. Tuvimos que pasar por muchas circunstancias difíciles como problemas matrimoniales, problemas de escasez, enfermedades. Muchas veces hasta que venimos a la presencia de Dios nos damos cuenta por qué las enfermedades, por qué muchas veces la pérdida de familiares, por qué muchas veces hay escasez, y simplemente son situaciones difíciles, situaciones las cuales nos hacen crecer en la fe a nosotros mismos. Muchas veces si no pasamos por esas circunstancias, muchas veces nuestra fe no crece en Dios, muchas veces nos estamos haciendo preguntas, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué tenía que pasar esto yo? Pero una vez viniendo a la presencia del Señor, desde pequeños, el Señor nos va instruyendo que tenemos que pasar por circunstancias difíciles. Incluso Jesús, Él mismo pasó por circunstancias. ¿Cuántas veces no lo querían despeñar por hablar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces Él mismo dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? Dice, porque las zorras tienen sus guaridas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde. Y entonces el Señor nos va mostrando en este camino del Señor que hay que pasar por todas esas circunstancias, pero tomados de la mano de Cristo, todo es más fácil. Todo se nos hace más fácil la presencia de su Espíritu. Dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, ahí está diciendo que no anduvo. Y el que no anduvo, que desde pequeño conoció la palabra de Dios y se da cuenta que pasarán a mejor esas aflicciones, pero ya pasarán más ligeras, más suaves. ¿Por qué? Porque tiene la confianza en Cristo Jesús y tiene la confianza de que Él le va a ayudar. Así no es con nosotros, porque nosotros todo lo queríamos arreglar bajo nuestros propios pensamientos, bajo nuestras propias ideas, y eso es lo malo, que no tomamos las decisiones de Dios en nuestras vidas. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Muchas veces nosotros nos anduvimos juntando con gente que, en lo personal, a mí me junté con amigos que según me invitaron a tomar y cuál iban a robar, y fui el que salí perdiendo. Y aquí dice que no anduvo en camino de pecadores. Me junté con los pecadores y me dejaron ahí endrogado, y a mí me sacaron el dinero que le iban a sacar a los ladrones, y a mí me dejaron ahí. Pero hasta aquí es donde me vengo a dar cuenta que por mi desobediencia me pasó eso. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que no anda uno escarneciendo a las personas, que no andas burlándote de ellas, que no andas lastimándolas. Dice, sino que en la ley de Jehová, fíjate, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea que si hubiera yo empezado desde el principio con las situaciones más fáciles de conocer a Dios, conocer a Cristo, sin andar metiéndome, juntándome en caminos de pecadores, sin andarme juntando con escarnecedores, todo hubiera sido más fácil, pero no fue así. Dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hubiera sido más fácil si yo me hubiera dedicado a buscar a Dios, pero desafortunadamente lo vine a buscar y ya que tenía el agua hasta acá. Pero agradezco a Dios que tuvo misericordia de mí y que me trajo ahorita hasta estos momentos a su presencia. El camino es más fácil. Es un camino angosto, pero es un camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Meditamos en su ley. La ley de día y de noche.
meditamos en su verdad, meditamos en sus mandamientos. No codiciarás, no matarás, no fornicarás, no robarás, no desearás, y todos los mandamientos, esa es su ley. Entonces ahí nos venimos a dar cuenta, y es lo que no hacíamos en aquel tiempo. Pero Dios es bueno y ha tenido misericordia de los que estamos aquí en esta tarde. Amén. Le agradezco al Señor que pues nos reunamos y que meditemos en su palabra y que lo estemos haciendo día con día y de noche y de día, para que su ley esté grabada en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a iniciar con la alabanza, porque es momento de agradecerle, es momento de hermanos, ¿qué tenemos para darle al Señor si todo es de Él? Dice, si yo tuviese hambre no te lo pediría a ti, dice el Señor. Dice, porque mía es la tierra, mía es el mar, el aire, el sol, todo lo que en el mundo habita es de Él. ¿Qué le podemos dar, hermanos? Nada, sino que un corazón humillado, un corazón arrepentido, un corazón obediente. Y en esta noche vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Los días son difíciles, hermano, pero estando tomados de la mano todo va a ser más fácil, de Cristo. Aleluya, te alabamos, Señor Jesús. Amén. Aquí estás, mi gran Señor. Aleluya. Amo tu presencia, mi Dios. Te ruego, no te vayas. Recibe mi ofrenda de amor. No te vayas, te ruego. No te vayas, recibe mi ofrenda de amor. Aquí está. Mi gran Señor, amo tu presencia, mi Dios. Te ruego, no te vayas, recibe mi ofrenda de amor. No te vayas, te ruego. No te vayas, recibe mi ofrenda de amor. No te vayas, te ruego. Amén, aleluya. No te vayas, recibe mi ofrenda de amor. Amén. Porque tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso, Señor, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre, tu presencia, tu Santo Espíritu, Señor. No te vayas, Amén, aleluya. te ruego. No te vayas, recibe
sea tu nombre, Señor amado. Gracias, muchas gracias, Señor, por tu salvación, por la vida eterna, Señor. Porque eres bueno, Señor. Porque diste tu vida por nosotros, Señor. Siendo pecadores, veniste a salvarnos, Señor. Y no nada más a nosotros, sino a todo el mundo, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Señor les bendiga. Amén. Aleluya. Gracias a Dios damos por una nueva oportunidad que nos da el Señor de poder reunirnos para poder Amén. escuchar su bendita palabra, Amén. para poder conocer su sabiduría, Amén. porque ahora en estos tiempos llenos de tanta maldad, tanta violencia, digamos, Amén.
con esas palabras. Nos permite el Señor estar de pie y poder Amén. venir y escuchar su palabra. Amén. Meditaba acerca de las reuniones y de congregarnos. Para muchos les es muy ligero el quererse congregarse, para muchos les es de mucha importancia, para muchos les es de gran necesidad de poder escuchar una palabra, de poder escuchar un consejo de parte de Dios. Creemos que muchas de las veces hemos venido porque queremos que Dios nos hable, que Dios nos escuche, pero una cosa es real: nosotros adoramos a un Dios vivo, Amén. un Dios verdadero, y en algunas de las ocasiones en nuestro perverso corazón a veces solamente buscamos a Dios nada más cuando tenemos ciertas necesidades, y a veces agarramos a Dios como un trapo nada más para limpiarnos y después botarlo por allá. Y no debería de ser así la actitud de aquellos que quieran buscar verdaderamente el camino de Dios, o aquellos que hemos decidido consagrar nuestra vida para el Señor, que podamos nosotros venir a presentarnos con ese corazón agradecido, entendiendo que fuera del orden de Dios y de todas las cosas que Él ha creado, no somos nada. No somos nada y entendemos que necesitamos muchísimo de Él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a Amén. tal que estamos de pie, ¿verdad? Y vamos a orar al Señor para que sea Él el que nos dirija y el que nos hable hoy en esta noche. Amén. Aleluya. Alabado sea. Padre amado, Señor, estamos aquí en esta tarde, Señor. Amén. Mira, Señor, el mismo que ha escrito, el mismo, Señor amado, que habló, que puso las palabras, Señor amado, a estas personas, a estos siervos tuyos para escribir este libro, Señor. Que sea el mismo, Señor amado, el que venga hoy en esta noche a abrir mi boca, Señor, Amén. y poner tus palabras, Señor, para que podamos Amén. conocer, Por favor, Señor, Señor, tus pensamientos, Señor. Amén. Para que podamos conocer, Señor, Padre, lo que a veces y muchas veces se nos ha olvidado, Señor. Amén. Y lo hemos tomado por poco, Señor, y lo hemos tomado como ligeramente, Señor. Padre, ciertamente, Padre, tú recuerdas al hombre sus caminos. Y bien recuerdas de dónde lo tomaste y de dónde lo Amén. sacaste. Por eso, Señor, te pedimos hoy tu dirección para que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesucristo, Amén. tu Hijo amado. Amén. Amén. Aleluya. Vamos al libro de Segunda de Pedro 3:1. Segunda de Pedro 3:1. Amén. Vamos a leer Segunda de Pedro 3:1 al 9. Dice la palabra del Señor: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Capítulo 3, 9, vamos a centrarnos ahí en el nuevo, del 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Una vez más, voy a dar la lectura, pueden tomar asiento, hermanos. Dice: el Señor no retarda su promesa, ahí en el 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que en todos procedan al arrepentimiento. Amén. Aleluya. Una exhortación, un recordatorio que Pedro hacía a la comunidad. Un recordatorio nuevamente que Pedro hacía a esa gente
que había creído en Jesucristo, que había confiado en su salvación. Y si por alguna circunstancia Pedro recortaba estas palabras a la iglesia, sería la mejor que se estaban olvidando de quién los había salvado. Sería la mejor que se estaban olvidando quién fue el que los perdonó y quién fue el que los rescató. Dice la palabra del Señor, el Señor no retaba su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Quiénes son estos que tienen por tardanza la palabra del Señor? ¿Quiénes son estos que dicen, el Señor no viene, el Señor tarda, todavía no es el tiempo, todavía sigo haciendo mis malos hábitos, mis malas costumbres, todavía sigo enamorado de mi trabajo, todavía sigo enamorado de mis afanes? ¿Quiénes son aquellos o quiénes son estos que tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo? La palabra del Señor nos da muchas características acerca de tales personas que se olvidan y que tienen en poco la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de ellas son aquellos que no han valorado el conocimiento de la palabra del Señor y han echado atrás sus espaldas el conocimiento y la sabiduría de nuestro Creador. Amén. Y no han tomado en cuenta cada una de sus verdades. Amén. En el libro de Oseas 4:6, podemos darnos cuenta por qué causa el pueblo desfallece y por qué causa el pueblo pierde la batalla. Podemos ver allí, dice la palabra del Señor, mi pueblo fue destruido porque faltó conocimiento, porque le faltó conocimiento, por cuanto desechases el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nuevamente dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué causa? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechases el conocimiento. Le faltó el conocimiento y aparte que tenía muy poco conocimiento, se atrevieron a echar atrás a sus espaldas el conocimiento. Dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, porque el principio de toda la sabiduría es el temor a Jehová. Les faltó temor a Jehová. No tuvieron temor a su palabra, no tuvieron temor a su verdad. Y por esa causa, les faltó el conocimiento. Conocimiento se deriva de la palabra sabiduría. Del conocimiento se deriva la palabra inteligencia. Amén. Entonces, faltó conocimiento. Son aquellas personas que tienen en poco las cosas de Dios, que ignoran acerca de las cosas de Dios, de las cosas que vienen, y les parece ligeramente caminar en sus caminos y se olvidan que un día el Señor va a venir. Amén. Y se olvidan que un día en su corazón el Señor les dijo, voy y regreso nuevamente. ¿Cuál es otra causa por la cual aquellos piensan que nuestro Señor Jesucristo tarda? Ahí en el libro de Hebreos 10:25, aquellos que ignoran el poder congregarse, el poder reunirse, podemos ahorita visualizar a nuestro alrededor y puedes tú ver a tu lado, donde estás tú sentado, y tú dices, pues aquí pudiese estar una persona, aquí puede estar mi vecino, mi primo, mi hermana, aquí pudiésemos estar a lo mejor escuchando la palabra, pero no hay nadie. Y a lo mejor nos llevamos una sorpresa de decir, ¿esta es una iglesia? Aquí se congregan los hermanos, pues nomás veo 2 personas, 3 personas, 4 personas. Es que el corazón de los hombres no ha echado a su corazón las verdades. Y ya ha trasladado la sabiduría del Señor como poco. Entonces, al tener ese conocimiento tan poco, al tener las cosas del Señor como no tienen ningún valor, por eso a veces la gente no se congrega. ¿Para qué voy? Siempre lo mismo. ¿Para qué voy si va a estar predicando aquel hombre? ¿Para qué voy si voy a llegar bien noche a la casa? Me voy a dormir, prefiero estar en mi casa. Y dice la palabra del Señor que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando el conocimiento se pierde y no hay un interés en las cosas del Señor, dejamos de congregarnos. Amén. Y dejamos de reunirnos. Hebreos 10:2 dice, 2:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Eso es lo sorprendente, porque vemos que el día se acerca. Amén. Eso es lo increíble, porque vemos que la palabra del Señor nos advierte acerca de muchos acontecimientos que están sucediendo y que están aconteciendo, ni aún así la gente pueda percibir por la naturaleza de su vista que los tiempos no son los mismos. Entonces, ¿debería causar temor en el corazón del creyente? Claro que sí.
el poder caminar con el Señor, el poder honrarle, el poder caminar en sus caminos, ¿verdad? Y ok, a lo mejor no puedo ir a la reunión, no puedo ir a la congregación, pero voy a avisarle a tal hermano, voy a avisarle a este otro hermano que no pude ir porque tengo este problema, tengo esta situación. Pero es diferente cuando la gente echa tras sus espaldas el conocimiento de la verdad y se olvida de quién los rescató y de quién los salvó. No dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos. Pablo hace una exhortación y una advertencia a la iglesia. Hace una exhortación y un llamado a la atención al pueblo de Dios, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos, porque al dejar de congregarnos, vamos a tener en poco la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, ¿como quiénes? Dice, como algunos tienen por costumbre. Seamos imitadores de lo bueno y no de lo malo. Aleluya. Hay un dicho que dice, literalmente, dice, el que se junta con lobos, aullar se enseña. Y la Biblia dice, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Y ciertamente nosotros tenemos que tener cuidado de no dejarnos confundir, de no dejarnos guiar por lo que el hombre dice, por lo que el hombre piensa, porque muchos te van a decir, y va a llegar a tus oídos, es que ya no voy porque ya no quiero. Van a poner muchos pretextos. Pero en ti y en mí está que no tenemos que dejar de congregarnos. ¿Y cuál es la razón? Dice, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Sabes? Lo que ahorita leíamos en el principio, que en 2 de Pedro 3:1 no dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de su nuevo regreso, que no nos vaya a pasar y a ti y a mí olvidarnos de que el Señor viene pronto. Que no nos vaya a pasar a nosotros olvidarnos de estarnos congregando y tener en poco esto, que el día del Señor está cerca. Otra de las características en la cual los hombres tienen en poco la tardanza de nuestro Señor Jesucristo y piensan que el mundo va a seguir así, y piensan que este mal, esta enfermedad, esta plaga que vino a la tierra va a mejorar. Estamos muy equivocados, porque realmente la palabra del Señor nos da características acerca de los tiempos finales, de los días finales. Y yo no te voy a decir cuál es el día exactamente el que el Señor va a venir, no, o sea, no vayan a pensar que ya estoy yo diciendo que el Señor viene tal día, no, o sea, el Señor da características. Amén. Nos pone señales, nos dice cómo, y será aquel día, como dolores de parto, velar, llorar, nos da muchas instrucciones y nos da muchas características acerca de su venida. Pero realmente no podemos nosotros poner una fecha y decir viene tal día, viene tal año, ¿verdad? Pero realmente por lo que vemos y por lo que las Escrituras nos lanzan, nos da esa luz, podemos entender unas cosas. El Señor viene pronto. Maranata, el Señor viene. ¿No, hermano? Gloria a Dios. Amén, aleluya. ¿Alguna otra de las características en el cual el hombre pierde la noción de caminar con Cristo y tener por poco su venida? Cuando se deja de orar, cuando tenemos por poco la oración. Y yo en mi caso personal me he dado cuenta que la oración es la fortaleza de mi vida. Yo me he dado cuenta que si yo dejo de orar un momento, siento que mi corazón se muere, me siento debilitado, me siento cansado, me siento mal. Y para mí la oración, no sé para ti, para mí la oración es una vitamina, para mí la oración es un aliento, es una fuerza. Amén. Y cada vez que salgo y voy a hacer antes una actividad, primero antes de moverme, salir, primero me voy y doblo mis rodillas, ¿sabes qué, Señor? Y comienzo a platicar con Él. Amén. No podemos nosotros descuidar estas cosas, no podemos descuidar nuestra vida de oración. Es una forma en la cual el Señor te da su gracia, te da su amor, te da su poder, en el cual tú vienes con el Señor y con un corazón sincero y hablas al Señor, el Señor te fortalece. Amén. Entonces, nuestra caminata tiene que ser en este concepto: estar orando, estar congregándonos, Amén, estar tomando en aleluya. cuenta la sabiduría, el conocimiento, la palabra del Señor, las enseñanzas, las instrucciones. Cuando lees la palabra, cuando el Señor te da rema, te da una instrucción, tenemos que tomarla y atender esas cosas que leemos, que oímos, que hablamos.
Porque de esa manera es como nosotros vamos a poder estar persuadidos Amén. de las cosas que vienen y sabe que el Señor venga hoy, mañana, un mes, una semana, no sé, que el Señor no nos agarre durmiendo. Amén. Efesios 6, 18. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Hablando acerca de la armadura del Señor, de las armas que el Señor ha provisto para que nosotros podamos echar manos de ellas y poder defendernos y poder contrarrestar todo ataque del maligno. Dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Dice, orando en todo tiempo. Amén. Que el Señor nos dé gracia para poder estar orando en todo tiempo y en todo momento. Que el Señor nos dé gracia para que no solamente en la mañana estemos orando, sino que podamos estar orando en la hora de la comida, en la hora del baño, en la hora de la cena, en la hora de ir a la cama. Si me levanto, te levanta el Señor, que podamos estar orando, Amén. que podamos estar leyendo, Amén. que podamos estar intercediendo por la gente que no le conoce, por la gente que está enferma, por la gente que está a punto de morir, no sé. Alguna carga que el Señor te pueda poner en especial, orar por ti, por tu casa, por tus hijos. Amén. ¿Ah? Efesios 6, 18, no dejando de orar. Dice, orando en todo tiempo, con oración y súplica del Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. En todo tiempo y en toda perseverancia. O sea, a cada momento. A cada momento. Yo una vez les platicaba que cada vez que voy al baño, cada vez que me paro, no hago una oración de 2 horas, 3 horas en el transcurso, pero ando pidiéndole a Dios en el baño. Voy bajando las escaleras y voy diciéndole ayúdame, voy hablando con Él. ¿Entiendes? De esa manera siento que el Señor está ahí, siento que el Señor me acompaña, siento que el Señor me da la sabiduría para hacer las cosas, aún para poder vender, aún para poder comprar, aún para poder darte sabiduría en tu trabajo, en tu escuela, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, haciendo cualquier actividad, cualquier cosa para el reino de Dios. Entonces de esa manera nosotros no vamos a estar durmiendo, no vamos a estar distraídos en las cosas del Señor que está hablando y que nos está marcando. El Señor en estos tiempos ha estado hablando acerca de los acontecimientos que vienen, Amén. de las cosas que están por venir, de su venida. Y cada una de esas cosas son tan valiosas para nuestras vidas que tenemos que nosotros guardarlas y echar mano de ellas. O sea, tú escuchas una predicación y te sales y te vas y no nomás podemos irnos y olvidarnos de lo que el Señor en ese momento te habló, me habló. Amén. Y nosotros podemos llegar a la casa y poder estar meditando y poder seguir rascándole y buscándole acerca de ese texto, de ese pasaje que el Señor en su palabra nos dio por medio del siervo. Entonces nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de poder estar enfocados en las cosas de Dios. Amén. No perder la visión, no perder la intención, no perder el deseo de estar un día con el Señor. Amén, aleluya. Amén. Sí, amén. Volvamos ahí a 2 de Pedro 3, 1, 19. Amén. Tres 3:9 nada más vamos a ver. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Me llama mucho la atención que dice que Él es paciente para con nosotros. Amén. O sea, el Señor es paciente con mi vida y nos da tiempo para poder arreglar cualquier anomalía que haya en nuestras vidas. A pesar que eres un discípulo, una discípula, a pesar que quieres conocer del Señor, vas caminando, vas entrando, el Señor te da un tiempo para que tú y yo podamos arreglar cada ineficiencia que haya en nuestro corazón, en nuestro caminar, en nuestro andar, con tu esposa, con mi esposa, con tu hijo, con mi hijo, con el vecino, con el de al lado, con X persona, con tu misma persona, con nuestro mismo carácter. Porque la palabra del Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma, fuerza y corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén.
O sea, aún a ti mismo. O sea, tenemos que amarnos a nosotros mismos, porque ¿cómo vamos a poder amar a otros si no nos amamos nosotros? Amén. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces tenemos que dar lo que tenemos. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender una de las cosas. Tengo que conocerme. Y tengo que estar velando por mi corazón, por mi carácter. Tengo que cuidar y guardar mi alma para no pecar contra el Señor, para que el tiempo que el Señor me está dando pueda ser provechoso para mi vida, pueda ser provechoso para mi familia, pueda ser provechoso para poder arreglar cualquier anormalía. Amén. Y yo me pongo a pensar, yo me veía la tarde, el día de hoy, ayer, Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Cómo será ese día? Y me pongo a pensar en ese momento y analizo mi corazón en ese momento. Señor, si vienes, quisiera partir contigo. Pero aún en mi corazón, digo, tengo que arreglar ciertas cosas. El carácter, mis malas intenciones, mis malas costumbres, mis malos hábitos. Tantas cosas en las cuales si le rascamos vamos a encontrarle. Entonces cada una de esas cosas el Señor nos permite y nos da ese tiempo para que nosotros podamos arreglar cada deficiencia de nuestro corazón, para que, como dice la palabra del Señor, dice, no queriendo que ninguno perezca, Amén. sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Yo creo en tu corazón, bueno, creo que tú has conocido el arrepentimiento, has conocido qué demanda el Señor, qué pide el Señor. Y hablamos acerca del arrepentimiento, porque aún dentro he conocido casos dentro de la iglesia de gente que tiene años en el Evangelio y pensaron que se habían arrepentido, pero a lo mejor en su momento en una predicación y los confrontan y les dan su corazón. Y dice, Señor, ¿qué pasó? O sea, esas cosas yo no las había entendido, no, la verdad no me había arrepentido. Y yo pensé que ya estaba arrepentido. Entonces, de una u otra manera, el Señor siempre trabaja en la vida del hombre. Siempre el Señor en su benevolencia, en su amor, va a hacer que el hombre traiga memoria a cada una de esas cosas para que el corazón, el tuyo y el mío, no se engañe. Y si tu corazón ha hecho ese voto de arrepentimiento, y si tu corazón ha andado en sus caminos del Señor, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, y solamente nosotros nos queda solamente seguir apoyando a aquellos que han retardado su arrepentimiento, que han retardado el dar su vida a Cristo. Amén. Amén. Porque el Señor es paciente con cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de esos descuidos que acabamos de ver nosotros son la causa por la cual el hombre se turba y se confunde, y por eso no alcanza a percibir la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No alcanza a percibir estos tiempos, porque su pensamiento está en su casa, porque su pensamiento está en su esposo, porque su pensamiento está en su esposa, porque su pensamiento está en sus riquezas, y ya han olvidado a aquel que los llamó. Vimos unas características acerca de lo que el hombre lo que puede traer al corazón del hombre, que puede olvidarse acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas cosas hacen que el hombre pierda la visión de las cosas de Dios. Amén. Vamos ahí a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 5. Amén, aleluya. Dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna palabra, en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Aquí Pablo está exhortando a la iglesia de Tesalónica y dándole un recordatorio acerca de aquellas cosas que habían oído, aquellas cosas en las cuales él les había ministrado y les había enseñado. Nuevamente Pablo comienza a remover eso y comenzar a escribir otra carta a la iglesia de Tesalónica, por lo cual
ellos se habían olvidado y habían dejado entrar estas herejías dentro de la iglesia y en el corazón de cada uno de sus congregantes. Pablo ya había llamado la atención a Tesalónica. La iglesia de Macedonia y Acaya tenían a la iglesia de Tesalónica como una iglesia de ejemplo, como una iglesia que había sufrido, que había padecido por causa del amor, por causa de la palabra. Entonces Pablo se sorprende a ver que estas cosas habían movido el corazón de la iglesia de Tesalónica, y por lo cual él había visto en esto que había entrado pillaje, que había el enemigo venido a sembrar cizaña. Entonces aquí Pablo vuelve a exhortar nuevamente a la iglesia de Tesalónica y les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Cuál era el problema? Dice, pero, o sea, como diciéndole, acuérdate, o sea, te perdiste, te olvidaste. Aquí está hablando, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, iban a dedicar una plática, iba a haber una exhortación, porque ellos se habían olvidado y habían apartado su corazón acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de la reunión que íbamos a tener o vamos a tener con Él el día cuando Él venga. Ellos habían dejado entrar en sus corazones herejías. Ellos habían dejado entrar en sus corazones lo que hablábamos hace un ratito. Habían dejado de orar, habían dejado de congregarse, habían echado para atrás la sabiduría, se habían olvidado de estar leyendo el libro santo. Y en pocas maneras caminaban como si nada pasara. Creo que en este pasaje Pablo se había enterado de cómo andaba la iglesia de Tesalónica, y por lo cual él exhortaba y hablaba acerca de estas cosas. Y les decía en el 2, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Un consejo más de Pablo a la iglesia, y es que era una iglesia que se había olvidado, había flaqueado, y en su momento era una iglesia que estaba firme, que era ejemplo, una iglesia que estaba cimentada, firmada en las cosas de Dios. En su momento, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Descuidaron el orden que el Señor les había dado de cuidar ciertas cosas que Pablo les había dicho. Aquí la palabra del Señor nos habla acerca de cómo Pablo ha instruido a la iglesia de Tesalónica. En la primera carta de Tesalónica nos podemos leer y podemos darnos cuenta cómo Pablo se preocupaba por ellos. Cómo Pablo a lo mejor hasta lloraba por ellos, oraba por ellos, intercedaba por ellos. Los visitaba, les hablaba, les daba un consejo, les daba una exhortación sobre tener el cuidado de cómo tenían que pensar, de cómo tenían que hacer las cosas en la iglesia, de cómo tenían que conducirse, cómo tenían que actuar. Y se habían olvidado de cada una de estas cosas. Dice, que no os dejéis mover fácilmente. O sea, fácilmente. Y cuando la gente se deja mover fácilmente, es que porque ha perdido el conocimiento de la palabra. Ha perdido las cosas que desde un principio fueron escritas, y que desde lo que el Señor ha inspirado y ha enseñado en el corazón del hombre, se ha olvidado. Y te digo una de las cosas, cuando vienen herejías y comienzan a hablarle a una persona que ha descuidado estas cosas, fácilmente va a caer, fácilmente va a creer en lo que le diga cualquier hijo de vecino. Fácilmente va a creer a cualquier religión, a cualquier denominación, a cualquier palabra. Y dice que si aún un espíritu viene y te anunciar alguna palabra, alguna predicación, alguna enseñanza. Y dice la palabra del Señor que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, de vuestro modo de actuar, de vivir la palabra del Señor. ¿Qué es lo que piensas tú a lo diario de tu trabajo? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que te viene a tu mente?
Cada uno de nosotros en nuestro trabajo nos viene a la mente y te viene un texto, estás meditando en la palabra del Señor, estás meditando en las cosas que están aconteciendo en este mundo, estás meditando en tantas cosas. Te digo una de las cosas, no estás meditando ni pensando, es que me voy a comprar esto, es que voy a levantar mi casa de 1, 2, 3, 4 pisos. No estás pensando en eso, tú estás pensando en las cosas de Dios, tú estás pensando en cómo agradarle, tú estás pensando en cómo serle útil, en qué vas a hacer, qué voy a hacer, cómo le voy a hacer. Estoy pensando en las cosas del reino. A lo mejor no tengas la mucha fuerza en tu mano para poder hacer grandes cosas para el reino, pero dice la palabra que podamos, que hagamos lo que esté al alcance de nuestras manos. Amén. Entonces cada una de las cosas que nosotros llegamos a pensar son a veces instrucciones, son a veces llamadas de atención, son solamente lo que decíamos ahorita, tenemos que orar, tenemos que congregarnos, tenemos que estar puntuales a las cosas que el Señor nos marca. Se me había pasado un pasaje de la Biblia, no lo busquen, es ahí en Apocalipsis 1:3. Una de las cosas por la cual a veces también no tomamos en cuenta la venida del Señor Jesucristo cuando no leemos las Escrituras. Y te digo una de las cosas, si no leemos las Escrituras, ¿cómo vamos a poder escuchar la voz de Dios? ¿Cómo vamos a poder entablar una comunión y una relación con Él si no leemos las Escrituras? Sabes que cuando tú lees las Escrituras y estás leyendo y leyendo, encuentras un pasaje que te alumbra y te da luz y dices, Señor, me estás hablando. Y te pones a platicar con Él y Señor, me escuchaste y aquí está tu palabra. Aquí está tu palabra en la cual que ella es segura, que ella es veraz. Entonces, cuando tú y yo leemos las Escrituras, vienen pasajes en los cuales te alumbra, te ayudan, te aconseja, te exhorta, te anima, te da tantas cosas. ¿Me entiendes? Y a veces necesitamos el consejo del hermano, de la hermana, del pastor. Son muy buenos. Pero cuando tú vas a los pies de Cristo, doblas tus rodillas y le pides, Señor, no entiendo esto, no entiendo lo otro, mira, Señor, me falta esto, me siento triste, me siento dolido, me siento mal, Señor, por favor, ayúdame. Agarras tú la palabra, la comienzas a leer o que habla y estar leyendo, llega un texto que ¡fum!, te atraviesa. Amén. Dice, Señor, gracias. Gracias porque me oíste y me has hablado acerca de tu palabra. Amén. La palabra es viva. La palabra es eficaz. Y sabes, una de las cosas, cuando una palabra la ves y la meditas, esa palabra, por cuanto el Espíritu mora en ti, esa palabra cobra vida. Y sabes que trae a tu corazón, lo aviva. Amén. Aviva el fuego de tu corazón. Amén. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que cuando Jesucristo resucitó, dice que se encontró a dos. Y cuando iba caminando con ellos, ellos le dijeron, ¿acaso nuestro corazón no ardía cuando Él venía con nosotros? Entonces, tu corazón arde. Cuando el Espíritu Santo te está hablando, te está enseñando, tu corazón está ardiendo, está encendido y puedes entender ese amor, esa benignidad, esa ternura, esa comprensión, esa ayuda, ese aliento de vida en tu corazón, en tu vida. Amén. Y solamente vas con el hermano y le platicas y solamente te trae una confirmación, no es que es así, gloria a Dios, ya el Señor me lo había dicho. Amén. Solamente es una confirmación de lo que el Señor me ha estado hablando y lo que el Señor me ha estado enseñando. Amén. Aleluya. Básicamente esta era una información, aquí no estamos en 2 de Tesalonicenses 2:2, era una información que había llegado a oídos de Pablo. Y creo que si tú vieras a la iglesia que están pasando estas circunstancias, ¿no les diría lo mismo? Si tú vieras que a tu familia o a mi familia está sucediendo lo mismo, ¿no les diría lo mismo? Si tú vieras que llegase un hombre de tal religión, les estuviera metiendo tal doctrina falsa, diría, espérate, no vas por ahí, mira que así no empezaste, mira que el camino del Señor es así, mira que la palabra del Señor nos marca que la venida del Señor va a ser así. Y aquí Pablo les hablaba a los tesalonicenses porque ellos habían sido engañados. Y a lo mejor muchos les habían hecho haber creído que Jesucristo ya había venido, que Jesucristo ya había resucitado a los muertos, ya había resucitado y ya había venido por aquellos. Y a lo mejor esos hombres se habían perdido en eso y a lo mejor le habían dicho, Pablo, pero ¿para qué seguir si Jesucristo ya vino? Espérate, ¿quién te lo dijo? Espérate, pues ¿cómo lo supiste? No, las Escrituras no nos dicen eso, mira, aquí hay un orden.
Hay un orden con respecto a la venida de Jesucristo por el cual nosotros no podemos transcribirle el orden de Dios. Entonces solamente Pablo venía a corroborar y enseñarles que no escucharan esas doctrinas, esas falsas enseñanzas, esos engaños, esas mentiras. Y te digo una de las cosas, ellos ya habían caído en esto. Y es peligroso porque habla acerca de una iglesia que había estado firme en la verdad. Amén. O sea, nosotros no estamos exentos. Amén. Nosotros no pasamos por inapercibidos. Si les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros. Amén. Pero qué bueno es Dios que nos da el consejo y nos enseña que nosotros Amén. debemos estar despiertos, que nosotros debemos estar conscientes de estas cosas. Y Pablo da el consejo, dice que no es dejar mover fácilmente de vuestro modo de pensar, Amén. ni os conturbéis, ni os sacudéis, ni te muevas, ¿verdad? Ni se turbe tu corazón. Dice la palabra del Señor, ni os conturbéis, ni por espíritu. Y si a lo mejor por allá te encuentras un predicador y que es que el espíritu me dijo esto, lo otro, si no va de acuerdo a la palabra del Señor, no hagas caso. Amén. Es que el espíritu me dijo esto y que me dijo que me dieras a tu esposa y que también a tus hijos y me dieras tu casa. No hagas caso. Es la verdad. Hay sectas que así se comportan y así son. Me dijo el espíritu que me dieras tu dinero, tu carro. Y muchos de nosotros conocemos a los que se hacen llamar los del reino de Dios, los para de sufrir. Trabajan de esa manera. Se oye por ahí que no hablo de las religiones mal, pero se oye por ahí de algunas donde dicen que se prestan a las mujeres, que porque se los dijo tal espíritu que le dijo, no, Señor, que me dieras a tu mujer. Dice la palabra del Señor, yo no os conturbéis ni por espíritu. Si no me la das, te vas a perder, no vas a alcanzar salvación. Si no me la das, no te va a bendecir el Señor y no vas a tener lo que te estuvimos platicando y diciendo. No os conturbéis por espíritu. Amén. ¿Qué cosas veía Pablo que le decía estas cosas a la iglesia de Tesalónica? No lo sé. Pero una cosa es real, esos hombres estaban siendo engañados. Amén. Dice, ni por palabra. ¿Ya? Ni por palabra. Si a lo mejor viene alguien y te predica un evangelio diferente del cual ya escuchaste, no lo escuches. Si no va de acuerdo conforme a las escrituras, por eso te digo, te decía hace ratito, es muy importante para que no perdamos el poder tener el aprovechamiento de cuando venga Jesucristo y con Él. No dejemos de leer, porque nosotros dejamos de leer las escrituras, va a venir cualquier hombre y te va a meter una palabra, un evangelio diferente, y por no estar persuadido en las escrituras, no estar leyendo, no estar metiéndote en la palabra, va a ser engañado fácilmente esa persona. Y no se va a dar cuenta hasta que diga, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Qué pasó? Y si a lo mejor lo ve el hermano, ¿cómo llegaste hasta aquí? No, es que este me vino y me predicó una vez. No, pero es que esto no es el orden de las escrituras. Este no es el orden de la palabra. Entonces dice la palabra del Señor, dice, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Fíjate lo que decía Pablo. Ni por carta como si fuera nuestra. Está hablando de algo falso. Dice, ni carta, como si fuera nuestra. No dijo por nuestras cartas, no, dice como si fuera nuestra. Puede venir muchas palabras muy bonitas, muy alentadoras, de mucha fortaleza y de muchas cosas que te pueden venir a hablar, pero si no está inspirada por el Espíritu Santo y si no está inspirada por esas palabras que ya han sido escritas, no hagas caso, hermano. Amén. No hagamos caso. Dice, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Había un hombre que había falsificado dólares, pero parecían auténticos. La persona que dice de estos dólares dice que la forma en que este hombre los imprimió, dice que con tinta original, unos sellos muy originales, algo muy, muy, muy perfecto. Pero solamente había unas cosas que le hacían a ver que era pirata, que no era original. Y era una estrellita muy pequeñita. No la tenía. Por esa causa, ese billete que transitaba por la gente, muchos billetes comenzaron a darse cuenta que esos billetes eran falsos. Entonces, dice Pablo, ni por carta como si fuera nuestra. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nuevamente. O sea, habían perdido la visión por el cual nosotros
obtuvimos el perdón, obtuvimos el permiso por la sangre de Jesucristo y por el sacrificio de Jesucristo, poder entrar a su gracia, poder entrar a su presencia. Habían perdido esas cosas y a lo mejor se habían olvidado de que Jesucristo un día iba a venir. Y se habían olvidado de esa promesa, porque Pablo lo recalca y dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, la palabra del Señor es viva y eficaz. Hay muchas traducciones en las Escrituras. Hay una traducción que no sé si el país de China o Estados Unidos va a sacar de una Biblia, pero es una Biblia que le han quitado ya versículos de la palabra del Señor y la están haciendo, pero conforme a su manera. En otro país de China han quitado la Biblia y han puesto un libro, una Biblia, pero es una Biblia acerca de su gobernador, de su presidente, y habla acerca de su vida, de su moral y de las cosas que se tienen que sujetar a ellos. Entonces, muchas religiones han salido en el mundo. Parecidas. Muchas religiones parecidas. Muchas religiones en las cuales se habla acerca de los que ladran como perro, ¿cómo? El ladrido santo, ¿no? El ladrido santo, la risa santa, los que convierten el agua en vino, infinidad, el manto sagrado y tantas cosas, incluso la iglesia de la inversión de los hombres acerca de la sexualidad. ¿Entiendes? O sea, han distorsionado, han corrompido las cosas de Dios, el orden de Dios por el cual ya ha sido establecido. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Porque nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, como gente que queremos entrar al camino del Señor, debemos entender que cada una de esas cosas el Señor nos enseña para que no nos pierdamos y no nos dejemos llevar tan fácilmente de nuestra manera de pensar, en las cuales en la Biblia hemos conocido y hemos entendido. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera. En el 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie os engañe de ninguna manera. Habla acerca de muchas cosas en las cuales pudiésemos ser engañados. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. No dice en una sola manera, dice en ninguna manera. Porque hay muchas denominaciones, muchas informaciones falsas. Incluso incluso en el YouTube escuchas muchas predicaciones. Y puedes escuchar a este, al otro, que el pastor de China, que el pastor de Argentina, que el pastor de Estados Unidos, que el pastor de XX. Pero te voy a decir una de las cosas. Si no podemos y si no sabemos discernir el espíritu que está hablando, podemos caer hasta en confusión. Porque yo me he dado cuenta acerca de algunos predicadores que sí hablan y los ves y están hablando verdades, y después cuando los veo, ¡prax! Digo, pero esto no está en la palabra. Esto ya no está, esto ya no está en el orden cronológico acerca de las cosas de Dios. Entonces solamente le doy un clip y los borro, ¿no? Los desecho, ¿no? Como el Cash Luna, hermano. Y como ese hombre, ¿no? Hay muchos hombres como esos. Pero por eso les comento, hermanos, que es muy importante que nosotros podamos estar leyendo las Escrituras, porque de esa manera nosotros vamos a estar persuadidos. De esa manera nosotros vamos a conocer y vamos a aprender a discernir qué espíritu es el que está hablando. Ahí en 2 Corintios 2:14, mi hermanito Paul. 2 Corintios. 2:14. Segunda de Corintios, a ver primera, por favor. 2:14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice: porque para él son locura, mas no la puede entender, porque se han de discernir como
espiritualmente. Y te digo una de las cosas, dice la palabra del Señor, que el Señor conoce a sus ovejas y ellas oyen su voz y le siguen. Amén. Y el mismo Espíritu da testimonio en tu corazón que eres hijo de Dios. Y el Señor dijo que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y si tú estabas perdido, Él no va a dejar que te vuelvas a perder. Él no va a dejar que te vuelvan otra vez a engañar. ¿Por qué? Dice, porque las cosas se han de discernir espiritualmente. Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural. Pero tú no eres un hombre natural. Tú eres un hombre espiritual. Eres un hombre que conoces las cosas de Dios. Amén. Eres un hombre, una mujer que has aprendido a escuchar la voz de Dios, la voz de su Espíritu Santo. Y tú conoces realmente qué tipo de evangelio y cuáles enseñanzas el Señor te ha hablado y te ha enseñado. Y tú mismo con tu corazón te da testimonio de que son verdades. Porque esa misma palabra te atraviesa, esa misma palabra te convence, esa misma palabra te dobla y te dice, sí, cierto, es verdad. Así es como me lo dijo el Señor, así es como me lo ha hablado el Señor. Y no haces ninguna pregunta de decir, no, es que así no es que así no es, el otro no. El mismo Espíritu te trae convencimiento de que es verdad. No dice la palabra que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vendría a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces cada una de las cosas que el Señor te enseña y nos enseña es una palabra que el Espíritu Santo te convence y te ministra en tu corazón y en tu vida. Amén. Ahí 2 de Corintios 11:1-4, Pablo advierte a la iglesia del día de hoy por medio de la iglesia de Corintios a analizarlo todo, a checarlo todo. Amén. A que no haya ligereza en nuestro corazón de decirlo, sí, cierto, es así como dicen aquellos, como dicen nosotros. Hemos escuchado el Evangelio de verdad. Primera, segunda. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, mi Paul, 1, 11 del 1 del 1 al 4. Nuevamente Pablo advirtiendo a la iglesia de Corintios, el mismo problema que tenía la iglesia de Tesalonicenses. Dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, lo toleráis. Bien, lo aceptáis. ¿Qué cosas hemos oído? ¿Qué cosas hemos aprendido acerca del evangelio, acerca de la palabra del Señor? Cada una de las cosas que tú y yo hemos oído, leído, aprendido, son cosas que el mismo Espíritu Santo te ha inspirado y te ha puesto en tu corazón. Pero una advertencia Pablo hace a la iglesia de Corintios, que tengan cuidado de qué predicación se escucha. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, hoy en estos tiempos muchos están predicando a otro Jesús, a un Jesús homosexual, a un Jesús que fornicó con muchas mujeres, a un Jesús que dicen que solamente era un profeta, a un Jesús que solamente era uno más. Entonces dice, pero temo que como la serpiente que con su astucia engañó a Eva. Amén. Entonces de una de otra manera dice que el enemigo vino a hurtar y robar y a destruir. Y desde el principio de la creación habla que Satanás, el diablo, ha sido el padre de la mentira, que él ha sido el engañador, el acusador, el detractor. Y dice la palabra del Señor, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Para qué? Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien, lo toleráis. Entonces, ¿quién es el que viene a engañar? ¿Quién es el que viene a mentir? Satanás. Y Satanás es el padre de mentiras, Satanás es el mentiroso, es el engañador, y él solamente viene a poner disensión entre la iglesia. Él viene a poner enemistad entre la iglesia. Y a veces en la iglesia se ve que el hermano es el enemigo del hermano y lo tiene como enemigo.
Y nuestro enemigo no es el hermano, nuestro enemigo no es la hermana, nuestro enemigo no es aquella familia, nuestro enemigo, como le dicen las escrituras, es Satanás. Él es el enemigo de los santos, él es el enemigo de las almas, él de una de otra manera siempre ha querido destruir la creación de Dios. Entonces, tu lucha no es contra el hermano, mi lucha no es contra el hermano, no es con desquitarme con el hermano, no es que me cae mal, siempre hemos tenido pleitos, yo y el hermano, y mi peleas con el hermano, no. La palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Amén. Entonces, para que si viene alguno predicando otro Jesús en el que hemos predicado, si recibís otro espíritu que habéis recibido, otro evangelio que habéis aceptado, bien, lo toleráis. Hablando acerca de que en estos tiempos se levantarán falsos hombres, falsos profetas, falsos pastores, falsos predicadores, engañadores. Entonces, bien nos advierte la palabra del Señor. Ahí mismo regresemos a 2 de Tesalonicenses 2, 1:5. Nos advierte acerca del engaño y de la apostasía. En el primer siglo, al inicio del cristianismo, había habido ya un hombre que había apostatado. Habla acerca de un apóstata, pero aquí en el libro de Primera de Tesalonicenses habla acerca de la apostasía. Está hablando ya de un grupo, y cuando habla acerca, por ejemplo, de apóstata, está hablando solamente de una persona. El primer hombre en el primer siglo que apostató fue Judas. Amén. Judas apostató dándole la espalda al Señor, olvidando su palabra, olvidando sus mandamientos y olvidándose quién era aquel que lo había llamado. Amén. Dice la palabra del Señor ahí en el 3, 2 Tesalonicenses 2:3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos eventos que nos advierten acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no vendrá esto antes, sino después que venga nuestro Señor Jesucristo, vendrá esto. Entonces estos eventos se tendrán que ver. Y si nos damos cuenta, no es para echar tanto estudio y tanto lápiz y decir que todavía falta el tiempo de apostasía, no. Estamos viviendo estos tiempos de apostasía, estos tiempos en los cuales, la verdad, si podemos echar un vistazo al tiempo atrás acerca de la iglesia, no se había dado tanta apostasía que ahora en las iglesias de hoy en día se ve. Entonces, solamente podemos darnos cuenta de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Porque si nos damos cuenta de lo que estamos hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo y de aquellos muchos que han perdido la noción de la venida del Señor Jesucristo. Y veíamos en Pedro, en 2 de Pedro, segunda de Pedro 3:1 dice, no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? Algunos la tienen por tardanza, algunos se han olvidado que el Señor viene pronto. Y ahí en ese mismo capítulo de Pedro, más atrás, habla acerca de los burladores que se burlan. Lo que iba a venir el Señor Jesucristo, lo que el día de su bienaventuranza, el día de su venida. Entonces va a haber muchos que se van a burlar. Entonces, si ya tienes años ahí en la palabra del Señor y dices que viene Cristo y no viene. Si leemos ahí en el pasaje de segunda de Pedro, la primera, el Evangelio de San Pedro, la segunda carta de Pedro, ahí nos habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. Nos habla acerca de las características y aún de las gentes que lo han tomado un poco, aún de los burladores. Y habla acerca de una apostasía de aquellos que han salido de la misma iglesia, que han salido de ser miembros de la iglesia, que han tenido un pastorado, que han tenido una iglesia y han preferido mejor irse a predicar una palabra fuera del orden de Dios por distintas
cosas, por distintas características, por querer tener a lo mejor un deseo personal, económicamente, por querer hacer las cosas a su manera. El hombre ha apostatado de la verdad y se ha inclinado por cosas que no van de acuerdo al orden de Dios. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía. Apostasía en el griego quiere decir lo mismo, apostasía. Una persona que le ha dado las espaldas a Dios, una persona que ha renunciado a las cosas de Dios, que para él ya es un aborrecimiento andar en los caminos de Dios. Entonces, si te das cuenta cuánta apostasía hay, cuánta gente hay haciendo lo malo, cuánta gente que salió de una iglesia se ha vuelto homosexual, cuánta gente que salió de una iglesia ha trastornado los caminos de Dios, ha pervertido el evangelio, ha pervertido las verdades de Dios, cuánta gente conociendo el evangelio de Dios se ha vuelto al mundo, a sus mismos pecados, a su misma inmundicia, a la borrachera, a la drogadicción, cuánta gente ha conocido la palabra del Señor y ha hablado tantas verdades que ahora se han hecho enemigos de la cruz, enemigos de la verdad. Y te has encontrado personas que han andado en el camino y les quieres hablar y te echan. No, ya, llégale. Si no, ahorita te voy a dar unos patadones. Y así ha pasado. Ya no me hables, ya me tienes harto de que me estés hablando de todo eso. Ya me fui, ya me salí, ¿qué quieres? Entonces, gente que ha apostatado de la palabra del Señor, que ha apostatado de la verdad, y dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Entonces esas cosas podemos darnos cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Yo te puedo decir, hoy viene el de 2021, y si no viene va a decir, se nos engañó. ¿Desde cuándo dicen que viene Jesús y no viene? No, mejor yo no hablo nada, ni digo qué día y qué año, no, o sea, una cosa real, Cristo viene. Está preparado. Y están preparados para el día de su venida, porque no sabemos la hora ni el momento en que el Señor ha de venir, ¿verdad? Pero podemos ver que aquí en esto de la apostasía, solamente esto prepara el camino para el hijo de perdición, para el hijo de maldad, ¿verdad? Son las características que nos habla en los tiempos finales acerca de los hombres amadores de sí mismos, hombres calumniadores, corruptos, intemperamentales, aborrecedores de lo bueno, desobedientes a los padres. Una vida de desorden, una vida incluso de apostasía, porque hay hijos que han salido del evangelio, han salido de la iglesia y se han vuelto hombres aborrecedores de sus padres, aborrecedores de lo bueno. Amén. Amén. Allí es segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 2:1-5. Ya falta poco, hermano, ya vamos a terminar. Segunda de Timoteo 3:1-5, perdón. Dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Dice, la eficacia de ella, a estos evita. Características de una vida de apostasía, características acerca de una vida de desorden. Y es tremendo acerca de estas cosas, porque dice en el 1, también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está hablando de estos días. En los postreros días, en estos días. ¿Tiempos qué? ¿Buenos? Peligroso. ¿Tiempos bonitos? ¿Tiempos de abundancia? ¿De recreación? ¿De vacaciones? No, dice tiempos peligrosos. Tiempos malos. Y lo que vemos aquí, dice la palabra, ahí en el 5, dice que tendrán apariencia de piedad. Dice, pero negarán la eficacia de ella, eso se evita. Es como un cheque
Es como un cheque con una cantidad de 5 millones de dólares o 20 millones de dólares para el Paul. Pero imagínate, Paul, vas y los cobras y llegas al banco y te dicen que no tiene fondos. De nada te sirve ese cheque con una cantidad tan grande. Y a lo mejor en tus manos, cuando te lo dieron, lo viste bonito. ¡Ah! Con esto voy a hacer esto, compro esto, compro esto. Y comienzas a pensar tantas cosas. Y cuando vas y te llevas cheque, pero no es lo que esperabas. Ese cheque no tiene fondos. Dice que tendrán apariencia de piedad. ¡Qué tremendo! Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahí mismo, primera de Timoteo, más atrasito, 4, 1 y 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Está hablando de los creyentes. Está hablando de personas como tú y como yo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate, hermano, está hablando de gente que ha conocido el camino de la verdad. Está hablando de personas que han tenido un encuentro con el Señor. Es un acontecimiento acerca de un tiempo de apostasía en lo que es en todo el sistema, la tierra, en una dimensión mundial. No creas que nada más aquí en Chimalhuacán o en ESA o en México o en Estados Unidos, no, es algo mundial, es algo que está en todo el mundo, que está abarcando una dimensión total. Sí, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, hablando de esos tiempos otra vez, dice, algunos apostatarán de la fe, algunos, lo dice todos, algunos. Entonces por eso es una advertencia, un consejo de Dios a la administración, a la consejería que Timoteo podría haber dado o va a dar a la iglesia. Que tuviésemos cuidado, porque dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Ten cuidado en ministrar tu palabra, ten cuidado cómo predicas, ten cuidado cómo enseñas, ten cuidado cómo hablas, porque algunos van a apostatar de la fe. Entonces, está diciéndole Pablo a Timoteo que cuide de estas cosas, ¿verdad? Para que ninguno se pueda descarriar, ninguno se pueda desviar de la fe, de la verdad, ¿verdad? Porque si alguno hace apartar a aquel de su mal camino y lo regresa a su camino, gloria a Dios. Pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los posteriores tiempos, tanto como vemos que los tiempos son finales y el Señor Jesucristo viene, también viene un tiempo de peligro para la iglesia, en la cual la iglesia va a apostatar de su fe. Y dice la palabra del Señor, ¿de qué manera? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y sabes, una de las cosas por lo que se viene, por lo que se espera, no va a haber medicamento, muchos van a enfermar, va a haber mucha necesidad. Y sabes, una de las cosas, se va a levantar, a lo mejor por ahí una religión, una secta, y que va a ayudar a ciertas personas a darles un alimento, a darles dinero, pero les va a decir, pero tienes que negar a Jesús, pero tienes que volverte a mi religión, y te vamos a dar la medicina para tu hijo, pero tienes que venirte para acá. Y dice la palabra del Señor, pero muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y aquí viene el porqué, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán muchas cosas. ¿Por quién? Por la hipocresía de mentirosos. Te van a mentir, te van a engañar, ese que por aquí es el camino, por aquí es la verdad, mira, vente conmigo, vénganse con nosotros, aquí van a tener esto, van a tener el otro. Dice que muchos van a apostatar de la fe, de lo que tú has creído, de lo que tú has quedado convencido de tu llamado. Entonces, por eso te digo una de las cosas, no pasamos por alto, no creas que vamos a pasar por el percibido, no, vamos a ser pasados por la prueba, vamos a ser pasados por la aflicción. La iglesia de Tesalónica, esa iglesia cuando fue convertida y fue una iglesia que se afirmó en la verdad, ya en sus momentos, fue llamada en sus momentos de aflicción, de lucha, y Pablo estuvo predicando, estuvo enseñándoles y los llamó.
Y ahí Pablo estuvo al pendiente de la iglesia de Tesalónica, llamándoles a cómo hacer las cosas, a guardarse, a cuidar la doctrina, a tener cuidado quién les predicaba, qué evangelio les llegaba, qué palabra oían. O sea, Pablo atendiendo y cuidando de la iglesia. Y creo que el Señor ha tenido cuidado de nosotros, que nos ha estado enseñando. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Y si nos damos cuenta, hemos estado hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de las advertencias, de no perder la vista, de no ser engañados, pero aún nos advierte acerca de los peligros que vienen de esos tiempos, tiempos de apostasía, tiempos en los cuales muchos apostatarán de la fe, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Muchas iglesias y denominaciones y instituciones van a abrazar todo este tipo de cosas que podemos estar viendo por medio de los medios de información. Iglesias que se han levantado como una iglesia de homosexuales y lesbianas. Hay una iglesia, hay un nuevo sistema que está saliendo de moda, no sé si a lo mejor estaba, pero yo lo escuchaba, de un padre que tiene sus hijas y tiene a su esposa, pero les confiesa a sus esposos, a su esposa, que él es una persona bisexual, heterosexual y homosexual. Él tiene el poder de ser esposo para su esposa, pero también tiene la necesidad de poder vestirse como mujer y tener un novio y poder estar también actuando como homosexual y tener relaciones con personas de su mismo género. Entonces, cada una de esas cosas, la gente se ha acomodado y buscado una iglesia a su comodidad, buscado una iglesia a su provecho, a su conveniencia, a la medida de su corazón, a la medida en la cual ella pueda acomodarse y decir, aquí me siento bien. Porque ya hay una iglesia para cada uno, conforme a su necesidad. Hay una iglesia que sacaron de donde se habla acerca de la marihuana y todos están ahí sentados fumándose su cigarro de marihuana y predicando la palabra de Dios. Hay otra iglesia donde están todos desnudos y les están predicando la palabra del Señor y todos están desnudos, escuchando la palabra del Señor. Iglesias homosexuales. Y hay muchos tipos de iglesias que están surgiendo. Entonces, muchas de las iglesias, muchos de los que han salido de las iglesias, están abrazando este tipo de orden, ese tipo de enseñanza. Entonces, por eso el Espíritu Santo nos avisa que en los postreros tiempos, dice que habrá burladores y engañadores, ¿verdad? Y dice que en los postreros tiempos también habrá algunos que apostatarán de la fe. Vamos a segunda de Tesalonicenses 2:5. Ahí mismo. Segunda de Tesalonicenses. Estamos al frente, estamos en un tiempo donde la apostasía ha crecido demasiado. Amén. Dice la palabra del Señor, ahí en 2 de Tesalonicenses 2:5, dice, vamos a leer desde el 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El 5 dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, o sea, recordándole, ¿no te acuerdas que ya te había avisado yo esto? ¿No te acuerdas que una vez estando reunidos tú y yo hablábamos de la palabra del Señor y te avisaba de esto? ¿No te acuerdas cuando predicamos en tal lugar ya les había hablado de esto? Entonces, ¿por qué te habéis olvidado de las cosas que habéis oído? Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué entonces te dejaste mover tan fácilmente en tu manera de pensar? ¿Por qué tan fácilmente dejaste entrar
este engaño, esta mentira a la iglesia. ¿No os acordáis si cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces, hablando acerca de los tiempos de apostasía y dándole el seguimiento que viene el hijo de perdición, nosotros como pueblo del Señor tendremos que mantenernos firmes y tendremos que mantenernos de pie. ¿Te acuerdas cuando los 3 amigos de Daniel que quisieron ser llevados a adorar aquella estatua que el rey Nabucodonosor había hecho para que la adoraran? ¿Cuál fue la respuesta de estos 3 muchachos hacia ese rey, por lo cual el rey había promulgado que se le adorase a su rey? ¿Sí te acuerdas, hermano Neto? No, ellos decían que aunque murieran, adorarían a Dios de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Dice Daniel 3, 15, 18. ¿Por? Dice la palabra del Señor: ahora pues, ¿estás dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla, de todo instrumento de música? Os postré y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no adoraréis en la misma hora, sabéis, seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo, y que Dios será el que los libre de mis manos. 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no tendrían que darle tanta explicación a lo que tendrían que hacer ellos. En dado caso que se llegase a presentar esas circunstancias en nuestras vidas, no tendríamos por qué darle tanta respuesta a lo que se viene. Porque tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Yo ya tengo lo que tengo que hacer. Dice el 17: he aquí nuestro Dios, al que servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos, ni nos arrodillaremos, ni adoraremos, ni atenderemos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque tú y yo hemos conocido al Dios vivo y sabemos a quién servimos y a quién adoramos. Y Él ha traído en su orden, en el orden de los tiempos y de la historia, cada movimiento que tú y yo hacemos. Y en la historia en la cual Dios ha movido todas las cosas, Él te ha puesto a ti en la historia. Él te ha metido a ti en la historia. Él ha hecho en ti historia. Él mueve tu vida para hacer una historia. Y cada una de las cosas que el Señor nos permite vivir solamente es para agradarle y para reconocer que Él es el Dios vivo y verdadero. Y que pase y lo que pase, y así mismo se levante en otras religiones, así mismo se levante el hijo de perdición, así mismo se levante la apostasía, así mismo se levante lo que se levante, nada te va a llevar a que tus rodillas se doblen a este mundo, nada se doblará a que tu corazón se doble a los deseos de este mundo, porque tú has decidido adorar al Dios vivo y verdadero. Porque tú has decidido doblar tu corazón al Señor, y no va a ser necesidad que des tanta explicación a este sistema que se viene. Porque tú has confiado y sabes en quién has creído, y sabes que Dios es poderoso para guardar tu depósito para aquel día. Por lo tanto, adoremos al Señor. Si Dios guardó aquellas 8 personas en el arca, trayendo un diluvio en toda la extensión de la tierra, llenándola de agua, preservó a esas 8 personas en el arca. Si Dios permitió que Lot y toda su familia saliese de Sodoma y Gomorra, si Dios permitió que el mar fuera abierto para que el pueblo de Israel saliese de la esclavitud de Egipto, ¿tú crees que el Señor no va a hacer con nosotros lo mismo? Si obedecemos su palabra, si atendemos a su llamado, si guardamos nuestro corazón. Cuando venga Cristo en su gloria, Él prometió llevarnos. Es por eso que no debemos de perder de vista su venida. Que no perdamos de vista a nuestro Creador, a nuestro Redentor, que vendrá nuevamente. No es que tarde, no es que mienta, no es que engañe, sino que eres paciente para con todos. Dice,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es bueno y el Señor nos trae a recuerdo y nos hace recordar quiénes somos y hacia dónde vamos. Si nuestros caminos son buenos, tendremos una recompensa. Si nuestros caminos son malos, tendremos una recompensa. Un premio para lo bueno, un premio para lo malo. Amén. Habrá una recompensa. Amén. Pero qué mejor poder recibir el premio de la vida eterna. Amén. Y poder caminar en el camino de la verdad. Amén. Y poder esperar a aquel que prometió que vendría de nuevo, aquel que fue a la cruz y lo dio todo por ti y por mí. Aquel que cuando vino y dio instrucciones a sus discípulos y después de una vez que fue levantado a las nubes y fue llevado al cielo, prometió regresar nuevamente. Amén. ¿No es a ese al que esperamos? Amén. ¿No es a Él a quien en mi corazón Aleluya, gloria a Dios. está anhelando Gloria a ti, volverla a ver y estar con Él el día que Él venga? Amén. ¿Acaso no es ese tu Aleluya. deseo? ¿Acaso no es ese tu corazón anhelando ese momento? Amén. Aleluya. Entonces les volví a decir, les volví a repetir hace ratito, yo no sé qué día, qué hora, qué momento venga el Señor, pero una cosa es real, por lo que la palabra nos dice y por lo que nuestros ojos podemos ver y por lo que por nuestros oídos podemos oír, el Señor viene pronto. Amén. 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 Aleluya. Adoremos al Señor, bendizcamos al Señor, porque Él ha sido bueno y ha sido paciente para con nosotros. Amén. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, yo no me apartaré. Es verdad que su palabra nos ha dado vida. Amén, aleluya. Dice el salmista, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Amén, no permitas Porque a través de sus mandamientos nosotros hemos podido alcanzar vida. Amén. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta que tenemos la palabra profética más segura. Amén, A la aleluya. cual es bueno hacer caso porque es como una antorcha en un lugar oscuro. Amén. Dice que alumbra hasta que lucero de la mañana alumbra en cada uno de nuestros Amén, corazones. aleluya. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos,
llamaste con mandamiento muy santo. Temo fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste con mandamiento muy santo. Quiero correr la carrera de la fe. Quiero andar por tu camino. Quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo. Temo fallarte y no llegar a ser. Quiero correr la carrera de la fe. Aleluya. Quiero andar por tus caminos. Quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo. Aleluya. Amén. Quiero correr la carrera de la fe. Quiero andar por tus caminos. Quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo. Amén, aleluya. Amén, bendito Dios. Señor amado, eres tan bello, Señor. Eres tan hermoso, Señor amado, Padre, que enseñas al hombre tus caminos, Señor. Porque no quieres, Señor amado, que ninguno de nosotros nos pierdamos, Señor, Padre, sino que sean abiertos nuestros ojos, Señor amado, para considerar tus caminos, Señor, para considerar tus verdades, Señor, para que de esa manera podamos proceder al arrepentimiento, Señor. Amén. Podamos proceder, Señor amado, a arreglar nuestro corazón y nuestras vidas, Señor, Amén. para poder servirte, Señor. Amén. Padre, Aleluya. tu palabra nos dice acerca de estos dos hombres que caminaban junto contigo, Señor. Amén. Padre, que comieron contigo y bebieron contigo. Amén. Pero aún su corazón no entendía ni discernía quién era aquel que estaba hablando y Amén. comiendo con ellos, Padre. Que hasta una vez, Señor, en el cual tú partiste, Señor amado, les dijiste paz a vosotros. Amén. Entonces sus ojos fueron abiertos, Señor amado, y reconocieron, Señor, que eras tú, Señor. Amén. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras hablábamos en el camino, cuando nos abría las escrituras. Amén. Señor amado, así es cuando tú abres las escrituras y nos enseñas, nuestro corazón arde, Señor. Padre, nuestro corazón se consterna, Señor. Se llena de emoción, de gratitud, Señor, para contigo. Amén. Padre, te agradecemos por esta noche, Señor,
en el cual, Señor, nos das la oportunidad de poder hablar de ti, Señor. Amén, Padre, en aleluya. el cual nos das la oportunidad de alabarte, Señor, de cantarte, Señor, de tocar la guitarra, de entonar salmos y cánticos para ti, Señor. Amén. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de hablar, Señor, de tu palabra, de tu verdad, Señor. Amén, Padre, aleluya. gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, Señor, llévalas con bien, Señor, a sus casas. A mis hermanos, llévalos con paz, que su corazón se vaya, Señor, como dicen las Escrituras, ardiendo, Señor. Ardiendo, Señor amado, por Amén. amor a ti, Señor. Ardiendo, Señor, por el deseo de seguir haciendo tu voluntad, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Amén, En el nombre de aleluya. Jesús. Amén.